Voy a hablar de las proteínas. Las proteínas son sustancias complejas formadas necesariamente por elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y en algunos casos fósforo. Estas contienen aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas de todas las proteínas, sustancias en las que el grupo amino está situado en el átomo de carbono inmediatamente adyacente al grupo aminoácido carboxilo. Les voy a hablar de las estructuras de las proteínas. La primera es la estructura primaria, que consiste en la secuencia lineal de aminoácidos en la cadena y se halla estabilizada por el enlace peptídico entre los aminoácidos. La primaria es la única estructura que se encuentra codificada en los genes y de ella derivan los restantes niveles estructurales. La que sigue es la estructura secundaria, que consiste en el plegamiento de la cadena de aminoácidos para adquirir una forma de alfa hélice, las placas paralelas y antiparalelas y el enredamiento libre, que son los tipos N, motivos principales de la estructura secundaria. La otra es la estructura terciaria, forma global de una proteína determinada por los recodos, giros y secciones de la estructura alfa helicoidal, que semejan a una esfera que constituye la función enzimática que desarrollan grandes moléculas proteicas que sirven como catalizadores. Ya por último, la estructura cuaternaria es la disposición espacial que presentan cadenas polipeptídicas individuales para constituir una proteína de mayor jerarquía en cuanto a su organización. Las proteínas así formadas generalmente tienen un peso molecular mayor a 50.000 y un ejemplo clásico de esto es la Yo les voy a hablar del gen. El gen es la unidad física básica de la herencia. Está constituida por una región reguladora que procede de la región estructural de la misma, que contienen información que genera RNA y proteínas. Región reguladora. Tiene información que determina en qué momento de la vida, en cuáles órganos o tejidos y en respuesta a que los tejidos tipo de estímulos fisiológicos deben expresarse en un gen. La región estructural sirve para codificar información para la síntesis de macromoléculas conformadas por UTR5, exón, intrón y UTR3. UTR5 contiene la información que regula la eficiencia con la que se traduce el RNA mensajero que las contienen. El exón contiene tripletes de nucleótidos o codones que codifican a los 20 aminoácidos codificados sin ribosomas. El intrón parte del gen que no codifica ningún aminoácido. El UTR3 se ubica secuencias que regulan la vida media del RNA. Bueno, empezaríamos sabiendo qué es la heredabilidad. La heredabilidad es la proporción de variación de un rasgo que se puede atribuir a la diferenciación genotípica interindividual. Si un carácter tiene una heredabilidad alta, significa que su variación en la población está mayormente influida por la genética de cada individuo, mientras que si tiene un valor bajo, el ambiente de cada individuo y las interacciones las generacionales. Muchas veces que un rasgo tiene una heredabilidad del 0.7 en una población concreta significa que ese rasgo está determinado un 70% por nuestros genes. La heredabilidad es un estadístico que oscila entre el 1 y el 0. Se puede representar con diferentes fórmulas, dependiendo de si hablamos de heredabilidad en sentido amplio o estricto. La heredabilidad en sentido amplio es la parte de la variación fenotípica de una población que depende del genotipo de cada individuo. Y aquí está la representación de dicha fórmula. La heredabilidad en sentido estricto es la parte de la variación fenotípica de una población que depende de los factores genéticos aditivos y que no tiene en cuenta otros factores como las interacciones entre genes o las relaciones de dominancia y recesividad de los diferentes alelos. Y aquí se encuentra dicha fórmula. Bueno, yo les voy a hablar de la división celular. La división celular es el proceso que sigue a una célula para convertirse en dos y se llama ciclo celular. La interfase está compuesta por la fase G1, crecimiento celular, seguida de la fase S, síntesis de ADN, seguida de la fase G2, crecimiento celular. Al final de la interfase vienen las fases mitóticas que se componen de la mitosis y citocinesis y conduce a la formación de dos células hijas. La meiosis, esta fase son profases, metafases, anafases y telofases y comienzan después de la interfase, que en la parte del ciclo vital de las células que componen en tiempos desde que una célula nace a partir de la mitosis de la célula progenitora hasta comenzar su división, bueno, esto haciendo su tarea. La célula humana está compuesta por una membrana, que es una estructura lipídica que funciona como una barrera que separa y da forma a la célula, que separa el interior del exterior. Está la mitocondria, que funciona como fuente energética de la célula.
el retículo endoplasmático rizo, que sirve para la sintetización de lípidos, el retículo endoplasmático rugoso, que sirve para la sintetización de proteínas, y este endoplasmático rugoso está lleno de ribosomas, que son los que se encargan de la producción de proteínas por medio de la interpretación del ARN transferasa. Está el núcleo y el nucleolo, que es donde se encuentra almacenado el ADN. El aparato de Golgi funciona como un mensajero que va a encapsular todas las proteínas, las hormonas que van a ser transportadas dentro y fuera de la célula. Están los lisosomas que funcionan para fagocitar mm, todo lo que sobre en la célula. El citoplasma, que es donde se encuentra suspendido todos los organelos en la célula y que dan la forma a la célula. Están los lisosomas, que sirven para la mitosis o meiosis, dependiendo de la célula. Pero en sí la célula normal, la del humano, se utiliza para la mitosis. Mi nombre es Cristian Pérez Ursúa y les voy a presentar lo que es la mitosis. La mitosis en sí es la manera en la que las células se reproducen. Esta se da por una sola célula, la cual va a dar resultante dos células hijas, las cuales tienen como característica que tendrán el mismo número de cromosomas, la misma información genética y por lo tanto su variabilidad genética pues va a ser nula, lo que quiere decir que van a ser pues iguales. Esta mitosis se divide en cuatro partes, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Durante la profase es cuando se inicia. Posteriormente a estas fases tenemos que la célula va a tener disperso su material genético. No están formados los cromosomas en sí, no tienen un predisponente. Por lo tanto, durante estas fases, en primera instancia, durante la profase precisamente, se va a iniciar con la condensación de la cromatina, la cual pues va a comenzar a formar los cromosomas. El ADN dentro de la célula se va a comenzar a organizar dando lugar a precisamente estos cromosomas. Se van a liberar unas fibras llamadas microtúbulos, los cuales van a ser importantes posteriormente para la división de estas células. Los centriolos, precisamente como su nombre lo dice, van a estar ubicados al centro de la célula. Y al finalizar esta etapa o esta fase, la membrana se va a desintegrar y va a dejar a los cromosomas en el citoplasma de la célula, pero ya formados. Va a existir una fase intermedia entre esta, que es la profase, y la metafase, la cual se va a llamar prometafase. Durante esta se va a desintegrar la carioteca y el nucleolo. Por lo tanto, vamos a tener este material dentro de la célula sin una delimitación fija. Consiguiente, en la metafase, los cromosomas se van a pegar a los microtúbulos. Aquí podemos ver en la imagen que estos cromosomas que están aquí se están uniendo a estas estructuras que son los microtúbulos. Se van a posicionar en la mitad de lo que es la célula y el centro del cromosoma, o sea el centrómero, pues ahí es donde se van a pegar los microtúbulos, precisamente en unos hoyos llamados cinetocoros. En la anafase va a existir una disyunción de las cromatídas hermanas, donde van a ser separadas y van a comenzar a migrar a los polos opuestos. Esto dado por los microtúbulos. Cada cromosoma, como vemos aquí, se va a dividir en dos cromátidas. Antes pues eran un par unido por el cinetocoro y ahora pues se van a separar. Se van a acercar cada vez más a los centriolos, que serían estos. Los centriolos en esta fase pues los tenemos ubicados en cada uno de los polos de la célula. Durante la telofase pues se van a dividir hacia donde está ubicado el centriolo y va a comenzar a aparecer esta membrana que va a rodear lo que van a ser las membranas nucleares y van a formar dos núcleos independientes. Finalmente pues se van a estirar y van a formar parte a dos células hijas que van a tener la misma información dividida. A este último proceso, cuando ocurre la división, se le llama citoquinesis. Dentro de las funciones del ADN tenemos la replicación, la codificación, el metabolismo celular y la mutación. La replicación, como su nombre lo dice, pues es la capacidad de hacer copias de sí mismo. Esto va a permitir que la información genética de una célula madre se transfiera igual a las células hijas. No va a tener ninguna implicación o cambio en este proceso. También tenemos que tiene la capacidad de codificación, donde las proteínas adecuadas para que la célula se realice
gracias a la información que provee el ADN, pues precisamente va a ser como un instructivo en donde la célula va a tener dentro de su material genético las instrucciones para la realización de otra célula de acuerdo a la función que tenga. El metabolismo celular interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y la síntesis de proteínas y hormonas. Esto pues va a ocasionar que tenga una vida funcional mediante su metabolismo y todos los procesos que esto implica. Y por último, también tiene la función de mutación, que la evolución de especie que es la evolución de especie que está determinada por la función del ADN. De igual manera, el ADN pues tiene una función determinada, que a su vez, al adaptarse con el tiempo o al haber implicaciones que necesite la célula un cambio, pues va a ocurrir lo que es la evolución o la mutación de la misma. En esto pues se ve implícito lo que es la diversidad biológica, la cual responde a esta capacidad.